Muy buenos días, mis hermanos y amigos. Quería saludarles y desearles un feliz día. Que Dios me los bendiga mucho y que tengan todas las bendiciones que necesitan para tener un día abundante. Yo vivo en Argentina, soy predicador y me pidieron que si pudiera ayudar a unos amigos y hermanos también sobre un tema que es de los alimentos. Y hablan sobre los alimentos prohibidos, ¿no? Que todavía mucha gente los practica. Y bueno, yo no sé, a mí no me gusta mucho la idea de saber que no tendría que comer asado. Es algo que acá en Argentina, gracias a Dios, siempre lo hacemos. Pero igual yo quería traerle un poquito de luz sobre este tema para que por motivo de conciencia ustedes puedan disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para ustedes, especialmente cuando se trata del alimento. Entonces vamos a comenzar con el libro de Levítico. En el libro de Levítico es interesante porque tenemos ahí las enseñanzas que Dios va a imponer sobre el pueblo israelita. Y para ello va a utilizar a sus siervos, en este caso era Moisés, y también a su hermano que se llamaba Aarón. Entonces yo les quiero animar a ustedes, para que ustedes siempre despejen las dudas, tratar de leer sobre estos temas, como en este caso ahora que vamos a leer algunos versículos nada más, pero me gustaría que ustedes pudieran leer una vez, dos veces, tres veces el mismo tema hasta que se les aclare en su mente y podamos entender realmente la esencia del mensaje. No se olviden que el pueblo de Israel había estado sujeto por muchos años, muchos siglos, en la esclavitud bajo el poderío egipcio. Dios, cuando le da la libertad a esta gente, ellos van por el desierto, y bueno, mientras iban por el desierto hacia la tierra prometida, Dios lo que va a hacer es ponerle condiciones. Entonces, dentro de las condiciones vamos a encontrar que estaban incluidos los alimentos. Y la idea de estos alimentos era para que ellos sean santos, sean santificados. Entonces Dios les va a decir de que ciertos alimentos pueden ingerir y ciertos alimentos no. Entonces, el problema que tenemos hoy es que mucha gente lo toma esto tan literal que lo aplica en sus vidas, en el tiempo presente. Y han pasado miles de años. Entonces vamos a leer Levíticos, el capítulo 11, y fíjense ustedes en el versículo 2. El mensaje dice así: hablar a los hijos de Israel y decirle: estos son los animales que podréis comer entre todos los animales que hay sobre la tierra. ¿Para quién era el mensaje? Eran para los hijos de Israel. ¿Qué pasaba con las naciones vecinas? No tenía nada que ver, Dios no había hecho pacto con ellos. Entonces, ¿para quién era el mensaje? Vuelvo a insistir, es para la nación israelita, ¿no es cierto? El pueblo que Moisés estaba guiando por el desierto. Pero ¿qué pasaba con la otra gente que estaba ahí? ¿Puede haber gente extranjera, algún forastero incluidos ahí, que no estaban acatando las leyes de Dios? Claro que sí. Entonces, es muy importante, con la misma información que tenemos, pero en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, en el versículo 21, vamos a encontrar lo siguiente, hablando sobre lo mismo, ¿no?, de los animales. El versículo 21 dice: no comerás ningún animal que se muera. Bueno, lo podrás dar al forastero que está en tus ciudades para que lo coma, o lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Dios le está dando leyes nada más y exclusivamente para los israelitas, la nación judía. Era una ley nacional, no era una ley universal, era una ley temporal. Entonces el propósito de Dios era santificarlo por medio de la obediencia. Y entonces vamos a ver esto, que Dios quiere que ellos se empiecen a purificar a sí mismos por medio de ¿qué? De la santidad. Y esto requería obtenerse de ciertos alimentos. Entonces queda claro que el mensaje era para la nación israelita. ¿Qué pasaba con el extranjero? ¿Qué pasaba con el forastero? Yo quisiera aplicar en tiempos presentes el gentil. Yo soy gentil, un gentil.
ustedes son gentiles. Entonces, ¿les alcanza este mensaje de ser posible? No. Como ya hemos visto, en el versículo 21 del libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, el versículo 21 dice que no, que los animales que nosotros teníamos no los teníamos que comer por ley, si los teníamos que dar a un amigo extranjero, o en caso contrario, vendérselo. Queda claro, ¿verdad? Entonces, ¿con qué autoridad las personas nos vienen enseñando? Porque hay denominaciones, hay sectas poderosas en el mundo que vienen diciendo que el cristiano, el ser humano de hoy, se tiene que obtener de ciertos alimentos para agradar a Dios y para ser santo. Esa sería la idea central. ¿Con qué autoridad lo hacen? Bíblicamente yo no la encuentro. ¿Por qué? Porque los mismos que utilizan el libro de Levítico y también el libro de Deuteronomio, donde están estas enseñanzas, también ellos invalidan otros mandamientos, invalidan otras leyes. Por ejemplo, en Levítico 23 habla de las fiestas solemnes que tenía que hacer el judío, el israelita, fiel a Dios. ¿Se hacen estas cosas? También el otro punto era sobre los sacrificios de animales. ¿Se llevan a cabo los sacrificios de animales? Ustedes saben bien que no es cierto, ¿verdad? Pero le damos importancia a unas leyes y a otras leyes no le damos importancia. ¿Puede ser posible esto para agradar a Dios? Entiendo que no. Y después lo que estamos viendo también es que se guarda el día sábado, el día sábado, el día de reposo, se guarda. Se guarda también que el tema del diezmo, se usan instrumentos musicales. Y yo pienso que esto es un error. Así que, hermanos míos, tomando estos versículos que hemos mencionado en el Levítico 11:2 y Deuteronomio 14:21, nos damos cuenta que las leyes eran nada más que para la nación israelita. Ese fue el mandamiento de Dios para Moisés, que le diga a esa gente que tenían que hacer ciertas cosas y llevarlas a cabo. Entonces, lo que hemos visto es que estas leyes al extranjero o al gentil no les alcanza. O sea que yo les animo en este sentido que ustedes no se priven de los alimentos que Dios ha creado, porque en realidad todo lo que Dios ha creado, nosotros lo santificamos cuando oramos, le damos gracias a Dios. Hay una bendición muy grande de parte de Dios en los alimentos, que los bendice. Y después vamos a ver ahora, con un poquito más de luz, cómo Pablo también tenía una lucha con este tema. Porque ya esto tenía sus años, el tema de los judíos, Moisés, y en la historia fue introducido Pablo al ministerio, y el Espíritu Santo lo que va a hacer es volver a enseñar sobre estos temas a la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque la iglesia, no se olvida, estaba compuesta mayormente de gentiles y también de judíos. Y los judíos que ingresaban a la iglesia, que se querían convertir al cristianismo, iban con sus ideas, iban con sus caprichos, con sus tradiciones, con sus mañas, y también con un propósito desinteresado de obedecer a Dios. Entonces, fíjense en ustedes, vamos a leer en Colosenses, el capítulo 2, Colosenses capítulo 2, y lo que encontramos en el versículo 16 y 17 dice lo siguiente: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, o de luna nueva, o de días de reposo. Cosas que solo son sombras de las que han de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo, en la iglesia. Entonces, nadie tendría que juzgarte a ti si tú comías o bebías o cosas similares, ¿verdad? ¿Por qué? La gente muchas veces por motivo de conciencia pensaba en su mente, quizás dice, comí cerdo, comí lechón o puerco, y dice, no, he pecado. Bueno, que nadie tiene que constituirse alguien por lo que has hecho en un juez. Por lo contrario,
Fíjense en cómo lo presenta Pablo, porque Pablo va a aclarar esto ahora en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, vamos a ver. Y Pablo va a aclarar porque se presentó el tema de nuevo. La primera carta de Timoteo, capítulo 1, y va a aclarar a la iglesia primitiva esta enseñanza. Capítulo 4, versículos del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días o tiempos algunos apostatarán, o sea, se van a desviar de la fe, de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que teniendo que cauterizar la conciencia, iban a prohibir de qué, de casarse y también de abstenerse de alimentos, dice que Dios ha creado para que con acción de gracia, dice, participen en lo que ellos creen y que han conocido la verdad. Entonces lo que estamos viendo acá, que había gente, ya como decía Pablo, en la época de Pablo, se habían infiltrado a la iglesia, y la idea de ellos que para conservar la santidad, la pureza espiritual, ¿qué tenían que hacer? Tenían que guardar la ley de Moisés, del Levítico, ¿no es cierto? Y también la ley de Cristo. Peligroso. Entonces vamos a ver el pensamiento de Jesús. Jesús, ahora en Marcos, él mientras estaba en la tierra va a aclarar algo. Marcos 7, posiblemente usted ya lo conoce, va a aclarar sobre estos temas. Porque la idea de Dios siempre ha sido bendecirlos, no hacer una vida difícil. Y en Marcos 7, versículo 19, ya hablando que estaban allí cuestionando que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos, porque comían con las manos sucias, todos los rituales, las ceremonias que había, ¿no es cierto?, para ingerir un alimento. Resulta que Jesús llega al versículo 19 y dice lo siguiente, porque, hablando de los alimentos, porque lo que entra, dice, no entra al corazón, sino al estómago, y se elimina declarando así limpio todos los alimentos. Los alimentos en sí son sanos. Son una bendición que usted tenga hoy día que comer. Lo que sea, lo que usted pueda ingerir. Mire, si usted no tiene no le alcanza para algunas cosas, pero sí tiene, por ejemplo, gallinas. Y usted dice, no las puedo comer porque voy a pecar. No. Entonces Dios lo que está declarando ahora es que los alimentos son sanos y son una bendición que usted los tenga. Y para ir terminando este pensamiento, esta idea, si alguna persona ha decidido no comer por motivo de conciencia ciertos alimentos, está bien, puede hacerlo. Lo puede hacer. Y se siente en toda la libertad para hacerlo. Pero esa persona no está obligada a enseñar a otro que lo haga. Vamos a estar leyendo en Romanos, capítulo 14, y yo no voy a leer todo el capítulo, pero sí voy a leer 2 versículos de Romanos 14. Y quiero animarles para que ustedes lo puedan leer, investiguen allí, porque habla sobre mayormente habla de los alimentos. Y los hermanos necesitan información sobre estos temas. Romanos 14. Estoy acá. Fíjense en Romanos 14, versículo 1. Aceptar al débil en la fe, pero no para juzgar sobre opiniones. ¿Cuál era el débil? Bueno, en este caso había personas que estaban con esta debilidad, eran flacos en este sentido, espiritualmente. Ellos necesitaban tener la información completa de parte de Dios. Ellos aún creían que tenían problemas con los alimentos, cuando en realidad Dios ya le estaba diciendo, gente, esto ha sido cambiado con el sacrificio de Jesús en la cruz, ahora todas las cosas son hechas nuevas. ¿Está bien? Y fíjese el versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz, gozo en el Espíritu. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz en el Señor. Qué lindo.
Qué lindo saber que el reino de Dios no está basado sobre los alimentos. Entonces, entendámonos bien esto. La idea de Dios es que usted disfrute las bendiciones que tiene, junto a su familia, junto a sus seres queridos. Y no se sacrifique pensando que usted va a pecar, porque hay otras leyes que hay que cumplir también en un sentido espiritual, que a veces creemos que por no comer ciertos alimentos es suficiente para con Dios. La verdad, eso no es cierto. Usted necesita alimentarse bien y escudriñar las Escrituras. ¿Qué le parece? Si esto le ha servido, yo le suplico al Señor que usted siga investigando, pero yo entiendo que en este resumen está completo el tema. Usted necesita entenderlo nada más y disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para darle. Que Dios lo bendiga. Hasta pronto.